Estimadas amigos y amigas, muy buenos días. Les agradezco su presencia esta mañana en la transmisión del Círculo de Marketing de ICARE. Este año, nuestro círculo ofrece un ciclo de marketing que nos permitirá tener todos los meses un encuentro como este, destinado a conversar sobre los temas de marketing que más nos interesan o nos inquietan. Nos ha tocado vivir un tiempo muy complejo y líquido que nos ha cambiado la vida y ha desafiado todas nuestras certezas. En este contexto, hemos querido invitarlos a compartir su visión sobre los actuales desafíos del marketing y a participar activamente en la definición de los temas que mes a mes vamos abordando en nuestro ciclo 2021. Creemos que esta práctica colaborativa nos permitirá conectar mejor con vuestros intereses, dolores, preguntas y expectativas. El mes pasado les pedimos participar de una breve encuesta y tomando sus inquietudes es que hemos definido el tema que hoy nos convoca. Empresa y propósito. ¿Se nace o se hace? Adicionalmente, a través de este código que ven en pantalla, ustedes podrán acceder y si quieren compartir el capítulo anterior del ciclo que denominamos el nuevo escenario de los medios. Les recomiendo que puedan revisar y si no tuvieron la oportunidad de verlo, encontrarse con este contenido. Antes de comenzar, quiero agradecer el permanente compromiso de nuestras empresas socias y el valioso respaldo de las empresas líderes que actúan como colaboradores de nuestra agenda institucional, a las que les expresamos nuestro reconocimiento. Este encuentro es transmitido por internet a través de icare.cl y nuestro medio asociado EMOL, y numerosos otros canales de Santiago y regiones que se han unido a esta transmisión. Les recuerdo también que pueden ir dejando sus comentarios vía Twitter con el hashtag ICARE. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción respecto de la importancia que tiene el tema del propósito en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Esta ha sido una preocupación de ICARE, del Círculo de Marketing. Lo que voy a compartir con ustedes es parte de nuestras reflexiones y de las preguntas que inspiran la temática que hoy nos convocan. ¿Por qué es tan relevante el tema del propósito hoy? Y no podemos conectar, ¿no es cierto?, la importancia y la relevancia de este tema con un elemento, ¿no es cierto?, con un cuestionamiento o con algunos indicadores que han mostrado la dificultad de construir confianza en estos tiempos. Estos son los resultados de la última encuesta CEP, donde se plantea y se ubica, ¿no es cierto?, que la confianza de las empresas privadas alcanza un 14%, ¿no? Estos indicadores los hemos venido viendo históricamente y no porque los hayamos ido viendo históricamente, necesariamente estamos logrando resolverlo. La confianza es un desafío fundamental. La confianza es clave para la convivencia y también para poder vivir en contextos de incertidumbre. Las certezas no las tendremos, pero lo que sí podemos tener son confianza. Y es lo que nos garantiza poder parar y escucharnos, poder parar y reflexionar para enfrentar los problemas y los desafíos que tenemos, ver cómo avanzar y resolver, pero siempre pensando en el bien común. El propósito en este contexto es una oportunidad extraordinaria para poder redefinir el marco desde el cual construimos confianza. Pero tenemos que hacerlo sin duda con honestidad y con mucha coherencia. Quiero poner una cita de Humberto Maturana que nos dejó hace muy pocos días y que reflexionó muchísimo acerca de estos temas que tienen que ver con nuestra convivencia y con el futuro, pero que plantean el desafío de esta nueva etapa que es fundamental para las empresas. Él decía que las relaciones de confianza surgen producto de una historia de convivencia en la que no nos sentimos traicionados. Es un modo de convivir en el cual me importa la armonía de la comunidad a la cual pertenezco. Y cuando se viola esa confianza, se borra la historia. Por lo tanto, lo que hoy se requiere cuando miramos muchos de estos indicadores es un nuevo comienzo. La gran responsabilidad de los empresarios, las empresas y políticos es comenzar conscientemente a vivir en la honestidad. En ese contexto, esta reflexión acerca, este trabajo en torno al propósito es un desafío profundo, relevante y fundamental para la construcción de confianza. Redefine el marco desde el cual accionamos, lo que tenemos que considerar para hacer lo que hacemos como empresas con un principio y con una preocupación del impacto en lo que hacemos.
Respecto de la relevancia del tema, no hay muchas diferencias, ¿no? Este es un estudio hecho por Sistema B, también en el cual participó Alma Brand, en donde de 150 empresas, algunas certificadas B y muchas de ellas empresas que no lo están, el 75% considera que el propósito es muy importante. Esto igual es diferente, ¿no? En función del tipo de compañías. Las empresas en general piensan que en un 64% es importante. Las empresas B, en un 93% piensan que el propósito es importante. Pero no es suficiente pensar que esto es importante, ¿no? ¿Qué significa o qué implica realmente construir empresas con propósito? Y cuando profundizamos un poco más allá en la participación, el compromiso o el involucramiento con el propósito, sin duda que también nos encontramos con algunas brechas. Si bien un 55% de las empresas plantean que tienen un propósito definido para la organización, y ahí hay diferencias. En el caso de las empresas certificadas, un 78%, las empresas B, un 78% dicen que lo tienen, las empresas en general, un 41% dice que lo tienen. Cuando ya nos vamos al accionar, si es que este ha implicado a todos los colaboradores en su construcción e implementación, baja mucho, ¿no? Solo un 22% y un 38% no lo ha hecho. Cuando nos vamos a el ámbito de acción de si el propósito está involucrado, ¿no es cierto?, o está activado en todos los procesos, acciones y ámbitos de la organización, también cae a un 20%, ¿no? Y cuando preguntamos si es que se han definido indicadores para medir su desarrollo en el tiempo, también solo tenemos un 19%. Por lo tanto, este es un desafío en donde hay un consenso que es importante, pero la pregunta es cómo lo hacemos bien, cómo lo hacemos con coherencia y implicando y articulando todo lo que se requiere para que sea efectivo en el tiempo. Las preguntas que inspiran esta mesa son muchas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué significa realmente construir propósito? ¿Cómo integrar propósito, estrategia y cultura para que sea realmente parte de la organización? ¿Cuáles son los desafíos y las tensiones del proceso? Este no es solamente un proceso, ¿no es cierto?, luminoso y fácil, idealista, sino que está lleno de complejidades y también es importante entenderlo. ¿Y cuál es entonces el rol del marketing también en este recorrido? Estas son algunas de las preguntas que nos inspiran y que van a ser parte de la conversación. Y ahora les presento a los invitados de hoy, tremendos panelistas que nos acompañarán con sus experiencias y perspectivas. Nos acompañan Sharoni Rosenberg, gerente de sostenibilidad y propósito de PwC. Hola, Sharoni. Rodrigo Sá, director ejecutivo de Humind, para conversar acerca de este y otros interesantes temas. Hola, Rodrigo. Los dos tuvieron experiencia de meditación en la mañana para prepararse, ¿no es cierto?, para esta presentación, así que estamos muy contentos de tenerlo. Sharoni es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, gerente de sostenibilidad y propósito de PwC Chile, directora ejecutiva de la Fundación de PwC, autora del primer barómetro y primera medición de empresas con propósito en Chile y autora del libro El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino descubrí mucho más. Rodrigo Sá es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, magíster en conducta del consumidor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Rodrigo es director ejecutivo de Humind, empresa certificada dedicada a activar nuestras conversaciones, nuevas conversaciones en las organizaciones. Es profesor universitario, consultor en estrategias de innovación, talento y propósito compartido y un gran speaker también. Comenzaremos entonces el día de hoy con Sharoni. Bienvenida, Sharoni, y adelante. Muchas gracias, Carola. Feliz, pero feliz de estar aquí porque el propósito, mi currículum me delata, el propósito es mi pasión de hace ya un par de años y cada vez que me invitan a hablar de esto me encanta. Me considero una intermediaria de este concepto y cada vez que tengo la oportunidad de transmitirlo y comunicarlo me siento una privilegiada. Así que, bueno, sin más, vamos a partir con la presentación. Y bueno, el título, obviamente, que no se condice con esta pasión que yo tengo. El propósito no era lo que yo creía. Y les voy a contar por qué. Uy, ahí.
yo estaba hace, no sé, 5 años en un minuto de mi vida que me lo empecé a cuestionar todo. ¿Ya? Probablemente hoy día con el COVID estamos todos cuestionándonos las preguntas existenciales, qué estamos haciendo, qué va a pasar en el futuro. Y siempre he estado en el mundo privado, pero me empezó a pasar que empecé a trabajar con fundaciones, con el mundo de empresas B, y me empecé a cuestionar bueno, si para contribuir al mundo había que estar en el mundo público o social necesariamente, si se podía hacer eso desde el mundo privado. Y de repente en esa disyuntiva, en la cual yo la verdad que estaba súper contenta en la empresa en la que estaba, me encontré con lo mejor de los dos mundos, con este concepto de propósito, que al final lo que hace es ponerse como en esta intersección del mundo privado que tiene este impacto económico y el impacto social y ambiental que promueve el mundo de las fundaciones o el mundo público. Entonces el propósito me vino como un anillo al dedo, porque quería decir que las empresas también podían contribuir a la sociedad, y en ese escenario yo podía desarrollar toda esta inquietud que estaban haciendo en mí. Y empecé a estudiar, y empecé a investigar, y con lo primero que me encontré en esa búsqueda fue con el Ikigai, que muchos lo han escuchado y tiene esta maravillosa combinación de aquello que tú amas, en lo que eres bueno, lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar. Tiene ese cable a tierra que te dice, bueno, trabaja en lo que te gusta, en lo que tú ames, en lo que contribuyas, pero tienes que poder vivir de eso. Entonces me parecía súper lógico lo que decía el Ikigai. Y seguí buscando, y ahí me encontré también con Simon Sinek. Eh, este británico que sacó el libro de Empieza con el porqué, que nos hace pensar que el propósito está como en el corazón de las cosas, en la cual nos preguntamos el por qué hacemos lo que hacemos. Y la verdad es que no estamos acostumbrados a ver la vida así. En general, cuando nos preguntan algo sobre nosotros, lo primero que hacemos es decir, ¿qué soy? Yo era abogada, soy abogada, me dedicaba al derecho en ese minuto, hoy día me dedico a la sostenibilidad, y eso nos sale mucho más cómodo explicarlo. Pero ¿por qué soy abogada? ¿O por qué creo en la sostenibilidad? Y Simon Sinek tiene eso, como que nos hace cuestionarnos como de una manera mucho más profunda las cosas que hacemos. En esa misma línea después empezaron a aparecer desde el punto de vista de las empresas. Las empresas B, que yo me declaro una fan ferviente de las empresas B, el Business Roundtable, que es este grupo de las 180 empresas más grandes del mundo que dicen, oigan, empecemos a cuestionarnos el propósito de las empresas. ¿Para qué existen? ¿Es solo maximizar utilidades o también contribuir a la sociedad? Y eso mismo lo reafirma después el World Economic Forum, el 2019, en el cual se empieza a cuestionar el rol de las empresas. Y en esa búsqueda no encontraba todas las respuestas. Y ahí ya me fui a buscar más atrás. Y Víctor Franklin, que ya lo conocen, Abraham Maslow, que hablaba de las necesidades humanas, las necesidades de trascendencia, y Aristóteles, que de repente aparece con una cosa mágica que me remueve todo y que dice, oigan, no busquemos el propósito personal como si fuera algo que es para toda la vida, una frase como quiero salvar el mundo, quiero terminar con el hambre en el mundo, porque la verdad que esa frase que uno está buscando como que va mutando y uno se pierde. Yo me entrampé en esa frase mucho tiempo. Y Aristóteles lo que dice es que todos los seres humanos tenemos el mismo propósito. Y ese propósito es ser feliz. ¿Qué es la felicidad y cómo llegamos a eso? Es otro tema. Pero ahí como que se empiezan a aclarar un poco las cosas y el tema del propósito personal se empieza a hacer más claro y más evidente. Después nos encontramos con la psicología positiva y con el mundo espiritual. La psicología positiva es una disciplina que se encarga de explicarnos lo que es la felicidad y profundiza y trae conceptos como el grit o como el flow, que también nos explican lo que nos pasa en el trabajo. Y Eckhart Tolle y Deepak Chopra, por otro lado, tienen la capacidad de hacernos entender que somos seres espirituales, que hay algo más grande que nosotros mismos, que nos cuesta entender con la razón y que de cierta forma, una vez que lo logramos asimilar, entendemos que la trascendencia tiene que ver con esto exterior a nosotros y que nos hace felices. Bueno, después de todo este recorrido, hice como mi línea de tiempo, empecé a ordenar las cosas y me di cuenta que el propósito no era solo el Ikigai ni el Golden Circle, sino que era mucho más. Y finalmente, si yo le quería hablar a las empresas de propósito,
era un tema complejo. No era tan fácil, no era llegar y hablarles solamente de el rol empresarial, sino que tenía que hablarle a las personas. Es imposible pensar en una empresa con propósito sin primero transformar a las personas. Y ahí es donde me encontré con esta piedra de tope. ¿Cómo transformamos a las empresas? Bueno, es un trabajo mucho más a uno, de generar conciencia, de sensibilización profundo. Y cuando hablaba de esto hace un par de años, algunos compañeros me decían, bueno, pero es el rol de la empresa tener que educar a las personas en estos temas tan personales y tan profundos. Yo no sé si es el rol de la empresa. El colegio no lo hizo, nuestros papás no hablaban de eso en su momento, entonces el Estado no lo va a hacer, claramente. A la empresa le tocó, sea que le corresponde o no le corresponde, es la instancia y yo creo, estoy convencida que es la mejor inversión. Y bueno, en este tema también de ver lo complejo que era el explicar lo que era el propósito, porque la verdad que hoy día me preguntan, define lo que es el propósito y todavía me cuesta hacerlo, entendí que el problema no era yo, el problema es cómo funciona nuestro cerebro, ¿ya? Y efectivamente tenemos esta corteza frontal que es donde tenemos el lenguaje, donde podemos explicar lo que hacemos, lo simple. Las cosas que hacemos no nos cuesta explicarlas, el lenguaje es simple. Pero cuando queremos hablar del porqué, de las emociones, estamos hablando del cerebro límbico. Es otra parte del cerebro que está más adentro y que tiene que ver con las emociones y ahí no tenemos lenguaje. Entonces nos cuesta conectar esta parte frontal con la límbica, nos cuesta y por eso hablar de propósito nos cuesta tanto. Lo mismo nos pasa con las confianzas, lo mismo nos pasa con el amor. De hecho, es muy difícil explicar por qué nos enamoramos de alguien o por qué confiamos en alguien. Lo mismo pasa con el propósito. ¿Por qué esto se siente como propósito? ¿O por qué el propósito es bueno y me sirve? Es algo que nos cuesta explicar. Y hay un acto de fe o de instinto involucrado que, bueno, en el mundo empresarial no funciona muy bien hablar de estas cosas, pero pareciera ser que muchos están enganchando con el tema porque estamos hablando de esto. Y bueno, en este recorrido también les puedo decir que me di cuenta de lo que el propósito no es. Por ejemplo, dejé este estigma de qué es lo que estudiaste, ¿ya? Yo estudié Derecho y pensé que tenía que ser abogada toda mi vida y me di cuenta que no. Y tomé una decisión y ahora me dedico a otra cosa. ¿Ya? Ese fue una decisión importante que tomé. Después, tampoco es el trabajo perfecto. Uno empieza a buscar, ¿saben qué? Me voy a cambiar, voy a buscar otro. Y al final uno se da cuenta que no va a llenar ese vacío de esta forma. Tiene que ver con algo mucho más personal. También ese mito de que el propósito es uno y es para toda la vida, tampoco hace sentido. Desde el mismo minuto en que tengo una familia que adoro y no voy a dejar de lado por mi trabajo, tengo una vida espiritual que también quiero proteger, entonces, ¿por qué tengo que elegir una sola cosa? ¿Ya? Entonces, también dejemos ese mito de lado. La vida es más compleja, no es solo un propósito y también va cambiando. Aquello que me motivaba y era mi propósito hace 5 años no es lo mismo que hoy día y no sé si en 5 años más voy a estar con el propósito, será otro tema. Otro mito, los norteamericanos hablan del calling, como si uno tuviera un llamado o un talento especial que tiene que descubrir y desplegarlo en el mundo. Son pocas las personas que viven de su talento. Los deportistas, los músicos, los artistas, está bien, tienen un talento especial, pero el común de los seres humanos tenemos trabajos corrientes en el cual la perseverancia, la pasión son lo que importan, el estudio, y no es que tengamos un talento especial que desplegar. Desde una mirada de las empresas, tampoco podemos creer que las empresas con propósito son empresas perfectas. Y esto es súper importante porque si nos ponemos en este plano de empresas perfectas, disuadimos a todas las empresas que quieran sumarse a esto. ¿Ya? No existen personas perfectas, menos podrían existir empresas perfectas. Tampoco tiene que ver con las fundaciones, con la caridad, la filantropía, ni con la culpa. Tengamos propósito porque es lo que tenemos que hacer, porque tenemos culpa. Ese tampoco es el camino. Y por último, no es un resultado. No es que yo alcanzo mi propósito o ya soy una empresa con propósito y esto se resuelve. Es un camino. Es un camino que parte con una intención. Parte con una intención de hacer las cosas de una determinada forma, de tomar decisiones, de hacerse cargo de la vida o de hacerse cargo de la dirección de una empresa con un norte que hoy día tiene una dirección y que va a ir mutando en el tiempo, ¿ya? Pero es como tener conciencia
intención, que es un deseo llevado a la acción de manera consciente, liderada de manera efectiva. No es como el piloto automático y dejarse llevar por las cosas. ¿No? Es hacernos cargo de la vida y salir quizás de la zona de confort que tanto nos acomoda. Pero miren, Maslow lo hace ver mucho más claro, porque ustedes se pueden preguntar, al igual como lo hice yo, ¿por qué estas necesidades se hacen tan latentes ahora? ¿Qué está pasando hoy día en la sociedad? Que estamos hablando de trascendencia, de sentido, de un vacío que tenemos que llenar. Y tiene que ver justamente con la evolución del ser humano y de sus necesidades humanas. Quizás cuando, no sé, hace 2000 años teníamos necesidades básicas, techo, dormir, comida. En el mundo laboral le llaman las higiénicas, de tener un sueldo, un lugar seguro donde trabajar. Después tenemos también otras necesidades de pertenencia, de ser parte de un grupo, de una cultura, de estima, de que nos quieran y querernos nosotros también, de autorrealización, de ser lo mejor que podamos ser, de sacar el máximo de nuestro potencial. Y esa estrategia de potenciar esas cosas hizo que las empresas se diferenciaran por mucho tiempo entre las buenas y las malas. Pero emerge una nueva necesidad. De hecho, si ustedes miran la pirámide de Maslow en Google, esta necesidad que sale más arriba no aparece en los dibujos porque Maslow la puso en sus últimos años de estudio al darse cuenta, influenciado por Viktor Frankl, que realmente las necesidades no se acababan ahí, no se acaban con ser lo mejor posible, se acaban con la trascendencia, que es cuando yo pongo todos mis talentos a disposición de los demás, a algo más grande. Y eso que hablamos de trascendencia en las personas equivale a la contribución o al impacto positivo que hablamos de las empresas. Es el mismo vocabulario que estamos hablando. Las personas trascienden cuando ponen sus talentos o se ponen al servicio de los demás, y las empresas cuando contribuyen generando un impacto positivo. Y todo esto tiene coherencia si pensamos que estamos inmersos en un contexto más grande, y por eso es difícil pensarlo si no consideramos a los demás en este contexto de seres espirituales que somos los seres humanos. ¿Y qué es el propósito? Ya todo lo que estoy hablando antes para poder llegar a contarles qué es el propósito. Volvamos a las personas. Ya dijimos, las personas queremos ser felices y todos aspiramos a lo mismo. No hay persona que uno le pregunte, ¿quieres ser feliz? Y te diga, no, yo no quiero ser feliz. Podemos discutir qué es la felicidad, pero estamos de acuerdo que es el propósito de todas las personas. ¿Y cómo se alcanza? En este círculo que les había comentado. Nos autorrealizamos y trascendemos, nos autorrealizamos y trascendemos. Y en ese loop es donde está la plenitud y a donde todos queremos llegar y donde yo he podido estar en este último tiempo y que es una felicidad que no conocía antes. Y cuando lo hacemos bien, cuando realmente estamos contribuyendo a los demás, se siente bien, es placentero. Pero el placer es una consecuencia de lo otro. Si yo quiero tener una vida feliz y placentera y la busco directamente, no la voy a encontrar. Pero yo estoy tratando de ayudar a los demás y con eso soy feliz. Es como que la felicidad fuera como media indirecta, ¿ya? Y en las empresas, ¿qué nos pasa? El propósito es contribuir a la sociedad. ¿Y cómo se contribuye? Resolviendo un problema que no se puede resolver individualmente, sino que colectivamente, o satisfaciendo una necesidad. Y cuando eso se hace bien, también se genera riqueza. Y este es un punto, suena súper obvio, pero es un punto súper importante. Los grandes empresarios, y no conozco excepciones, seguramente hay alguna, cuando han generado riqueza ha sido porque han querido realmente resolver un problema o satisfacer una necesidad. Y han ganado mucha plata con eso. Pero un empresario que se pone a hacer un trabajo, forma una empresa porque quiere ganar plata y se obsesiona con eso, no le va bien en general. Seguro hay excepciones, pero el camino es al revés. Tienen un problema para resolver y después les va bien y generan riqueza. Y parece que el mundo funcione así. Hay filósofos, Alan Watts en Estados Unidos, que habla de esto, como la ley del mundo al revés. Estamos buscando esta cosa para encontrar la felicidad. Es como que hubiera que ir por caminos distintos. Y bueno, y parece que no es tan loca esa idea. No es tan loca esta idea. Tanto así que en el estudio que hicimos el año pasado entre PwC y Acción Empresa, nos dimos cuenta que se está hablando del propósito y que los ejecutivos quieren hablar de propósito, porque el 85% de los directores lo están tratando al menos una vez al año. El 96% de los altos ejecutivos considera que el propósito es esencial para el éxito de su compañía.
y el 87% de las empresas afirma tener un propósito explícitamente declarado. O sea, el propósito se instaló. El 2020 fue un año en el que el propósito entró en la conciencia de los altos ejecutivos, de los directorios, y se empezó a conversar como no había pasado nunca antes. ¿Y qué es lo que pasó también en el mundo? Tenemos a este señor, Milton Friedman, muy conocido, premio Nobel de la Universidad de Chicago, que viene desde el año 70 con esta teoría de la primacía de los accionistas. Y que las empresas nacen, o su razón de existir, es maximizar las utilidades para sus accionistas. Pero después, hace 5 años, 10 años máximo, empiezan a aparecer todos estos líderes. Larry Fink de BlackRock, Paul Polman de Unilever, Klaus Schwab del World Economic Forum, Gisnik de Maersk, y todos estos señores que pasan a ser como unos superhéroes empresariales se empiezan a cuestionar si realmente queremos seguir con este modelo de Milton Friedman, de la primacía de los accionistas, o necesitamos una cosa más integral para aquí adelante. ¿Ya? No se trata de decir lo de atrás estuvo mal, se trata de decir este modelo funcionó los 50 años del pasado y ahora necesitamos mirar al futuro de una manera distinta, integral, inclusiva, que considera los grupos de interés, una mirada a largo plazo. Y la verdad que estos señores se están transformando en los héroes de la economía mundial. Son los referentes para las generaciones jóvenes. ¿Y qué más quisiéramos los que estamos en este mundo que más de estos líderes aparezcan y aparezcan en Chile? Yo ya he visto varios candidatos que están haciendo esto, mucho más bajo perfil. El chileno es bajo perfil, pero esto es lo que está sucediendo. El tema es que mucha declaración hemos tenido el 2020 y cuando entramos a picar un poquito en la profundidad de lo del propósito nos damos cuenta de que si bien se ha declarado, solo el 42% está teniendo una declaración de calidad. O sea, en esta declaración contiene una mirada a largo plazo, hace referencia a una virtud, incluye un triple impacto, considera a sus stakeholders y por otro lado solo un 8% lo está gestionando realmente. Eso quiere decir que lo ve más de 2 veces en su directorio, incluye KPIs, realizan ajustes en su reclutamiento y selección. Entonces nos falta por recorrer. ¿Ya? Esto es una alerta de que hay mucho por hacer todavía, pero que vamos bien encaminados. Y una empresa con propósito, si la podemos resumir así brevemente, ¿qué diríamos? Que son empresas que declaran su propósito explícitamente, ¿ya? Lo hacen público, que tienen esta mirada de largo plazo compartida entre sus miembros, o sea, que permean su cultura, y que inician un proceso de mejora constante para beneficiar a todos sus grupos de interés y no solamente a sus accionistas. Y esa mejora constante apunta justamente a que no es que son perfectas, sino que todo el tiempo están tratando de ser mejores. ¿Qué es lo que no son? Empresas perfectas. Tampoco es una estrategia comunicacional, ya vamos a hablar de eso más adelante, no es salir con un propósito y declararlo como una campaña de marca de un periodo específico y después votarla. Y tampoco es un camino corto para resolver la crisis social. ¿Ya? Y esto lo digo como con más pausa porque parece ser muy tentador ir por el camino del propósito, pareciera que nos puede resolver problemas de manera rápida, pero no es así. Y si no lo hacemos bien, también se puede transformar en un arma de doble filo. ¿Qué tiene? Así, este es el monito que yo hago como para ilustrar los elementos. Tenemos el propósito al centro, que se declara, y tenemos que tener sostenibilidad, tenemos que permear la cultura y un liderazgo muy firme, que desde arriba tiene que ser este proceso, desde arriba tiene que haber un vocero, como estos señores, estos héroes que yo les decía, que hablen de esto, pero que lo hablen todo el tiempo, en sus charlas, en su evento de fin de año, en sus mails, en sus comunicaciones, y entender que estamos dentro de este ecosistema del stakeholder capitalism, o el capitalismo de los grupos de interés. Y la sustancia de todo este tema, lo voy a pasar muy rápido: declarar el propósito, el trato justo a los consumidores, buenas prácticas laborales, conductas responsables con los proveedores, mitigación de impactos ambientales, cultura ética de integridad, relación con la comunidad y el desarrollo local. O sea, la declaración de propósito es solo el principio, pero después yo me tengo que preocupar de todas estas cosas, porque si tengo una mirada de largo plazo en la que pienso en mis grupos de interés, tengo que tener esta mirada holística. ¿Qué hago primero? ¿Con qué parto? ¿Cuánto invierto? Cada empresa es un mundo, pero tengo que entender
que una empresa con propósito es una empresa integral que tiene que ver todo esto. ¿Se hace o se nace? Ya es una pregunta que nos estamos haciendo hoy día en este encuentro. Ahí está el caso de propósito típico, ¿ya? Que es evidente porque da lo mismo que lo declare o no, pero se sabe que tiene propósito por todas partes. Hace poco conocí a la empresa Tayú, que lo que hace es darle vida o economía al cochayuyo chileno, autóctono nuestro, y lo transforma en platos o artículos de enseres de cocina, y que tiene cero impacto en el medio ambiente, genera economía colaborativa, y bueno, tiene un montón de bondades. Tayú no tiene que declarar su propósito para que todo el mundo sepa que es efectivamente una empresa con propósito. Y está el caso de Natura, que es una empresa de belleza, que no necesariamente tiene un propósito evidente, pero tiene un montón de causas que sí lo hacen. El reciclaje de todo este tema de economía circular de su envase, la protección del Amazonas, o sea, tiene causas muy potentes detrás que hacen que sean un caso de propósito, pero de cajón. Pero después hay otras empresas que parten con una intención, que ya nacieron y tienen esta intención de avanzar hacia el propósito. Y tenemos dos casos distintos. Hay empresas que parten así por temor y otras que parten así por convicción. Un caso de temor es el caso de Maersk. Maersk tiene dos grandes líneas de negocio. Una es el transporte internacional de estos contenedores y también tiene exploración petrolera. Y hace un par de años tuvieron que cuestionarse qué hacer con su línea de servicio, porque ambas estaban siendo cuestionadas por el escrutinio mundial. Y bueno, tomaron una decisión de negocio muy importante y decidieron sacar la línea petrolera de su negocio y proteger el transporte internacional, porque las dos estaban en riesgo. Y el transporte internacional para ellos genera comercio, llevan bienes a lugares donde si no podrían llegar a precio súper barato. Entonces reformularon su propósito, primero por el temor, porque vieron que se iban a tener esta bomba de reputación por sus dos líneas de servicio. Dijeron, vamos a dejar el petróleo, pero esta la vamos a defender como sea. Y hasta ahora ha resultado bien. Y después tenemos el caso que me encanta, porque es una empresa chilena que lo ha hecho muy bien y con bajo perfil, que es Molimet, y que es una empresa que parte de manera familiar, con un producto que no necesariamente uno lo podría asociar con el propósito, pero que han hecho un trabajo de joyería. Han trabajado el propósito desde adentro, llevan años trabajando con los colaboradores, de igual a igual entre ejecutivos, haciendo sensibilizaciones internas, y ya están listos y lo declararon públicamente. Y después tenemos otros casos que parten directamente desde la comunicación, interna y externa. Ese es el caso de Easy, por ejemplo, que Easy dijo, yo me voy a lanzar con el propósito comunicacional sin haber hecho todo este trabajo previo de la sostenibilidad, de la cultura, del liderazgo. Y fue un trabajo muy vanguardista y arriesgado del equipo de marketing, que yo la verdad que los aplaudo porque han hecho un trabajo que les ha traído muy buenos resultados, pero los ha dejado expuestos, porque hoy día tienen que movilizar todo ese trabajo para atrás. Desde esta declaración pública tienen que robustecer y llenar de sustancia la organización desde adentro, ¿ya? Les ha funcionado, pero tienen harta presión y tienen todos los ojos encima. Entonces, ¿por qué no es mi estrategia favorita? Porque efectivamente quedan más expuestos, pero hasta ahora les ha funcionado bien. Y bueno, nadie dice que una fórmula es mejor que la otra. Cada empresa verá cuáles son los riesgos que está dispuesta a asumir. Lo importante es darse cuenta que así como las personas, una vez que somos conscientes de que tenemos que hacernos cargos de nuestra vida, que tenemos esta necesidad de trascender, y es nuestra conciencia la que nos va alertando y nos dice, mira, esto que estás haciendo no te hace feliz, no lo hagas, ¿ya? Tienes que ayudar a esta persona, no hacerle daño. Tenemos como este Pepe Grillo aquí que nos va diciendo lo bueno y lo malo. Cuando declaramos nuestro propósito, pasa lo mismo. Es como que está ahí mirándonos todo el tiempo y nos permite como no claudicar en los momentos difíciles, ¿ya? Hoy día con la pandemia, con la baja de ingresos, la tentación de repente de reducir costos, de terminar a proveedores, de reducir personal, es muy grande. Pero cuando uno ve el propósito y se da cuenta de esta mirada a largo plazo y de los valores de la empresa, etcétera, pucha, como que uno dice, la verdad que lo hago o no lo hago. Y esa tiene que ser realmente
el valor del propósito, de recordarnos quiénes somos en los momentos difíciles, ser esta alerta y que no solamente para nosotros, nuestros colaboradores, el escrutinio público en general, nuestra reputación está en juego porque declaramos públicamente quiénes somos. ¿Y cómo se declara este propósito? ¿Cómo podemos hacer para declarar el propósito lo mejor posible? Hay una fórmula para eso, ¿ya? No es la única, pero me parece que funciona súper bien. Primero, tenemos un verbo en infinitivo. Contribuir, generar, ayudar, inspirar. Hay muchos verbos que sirven y es importante saber por qué se elige el verbo que se elige. Después hay que expresar cuál es la contribución que hace la empresa. Y en esa contribución, ojalá hacer un guiño a cuál es la expertise o la industria, que no quede demasiado genérico, como que al leer el propósito yo tengo alguna insight de la industria a la cual esta empresa se refiere. De forma que genera un impacto. Es el efecto positivo que se busca alcanzar en la sociedad. Y aquí es donde yo estoy súper convencida de que la virtud o los valores tienen que estar presentes. Y en general se habla de valores, pero no todos los valores son virtuosos, ¿ya? Yo prefiero hablar de virtudes, por eso lo pongo al lado. Hay valores que no necesariamente son buenos, valores de la sociedad. El poder, la fama, la riqueza, per se no son virtuosos. Entonces busquemos virtudes, la confianza, la transparencia, la igualdad. Tenemos que elegir uno, ¿ya? Y por qué se elige cada uno es súper relevante, no es el que suena mejor, es el que más conversa con lo que hace la empresa, obviamente. También se puede incluir a quién se dirige este propósito, los beneficiarios o los grupos de interés, pero lo más importante es que inspira a los colaboradores. Y esto es lo que la distingue de la misión, por ejemplo, ¿ya? Y también de la visión, pero de la misión sobre todo, que es mucho más práctica de qué es lo que se hace, este tiene que ir necesariamente de propósito dirigido a inspirar a los colaboradores. Acá hay un ejemplo. IKEA. Crear una mejor vida hogareña para la mayoría de las personas. Entonces, crear, ahí tiene el impacto. Crear no debe ser creativo de diseño, sino que de crear cosas es una virtud. Una mejor vida hogareña hace alusión a la industria y la mayoría de las personas, que sea de alto acceso, que sea barato, que esté en lugares donde están las masas de las ciudades. Entonces, este propósito contiene los tres elementos. Tesla dice acelerar la llegada del transporte sostenible a través de uso masivo lo antes posible. ¿Por qué acelerar? Se preguntarán ustedes. Ellos tienen su bajada. ¿Por qué? Porque están preocupados de que sea lo más rápido posible. No es promover, es rapidez. ¿Y por qué transporte y no autos? Porque quieren aviones, quieren cualquier medio de transporte. ¿Y por qué sostenible? Porque solo lo van a hacer con energías renovables. Entonces cada palabra tiene una bajada. Y ese es el backstage que nunca se ve. Entonces la declaración es lo que se hace público. Pero cada una de estas palabras tiene todo un contenido que es el que se genera, se co-construye en procesos colaborativos, ojalá con toda la organización. Ejemplos no tan buenos les voy a mostrar ahora. Una empresa de mudanza que dice, hacemos por ti esas cosas que no te gustan hacer. Yo que soy cliente, por ejemplo, de una empresa de mudanza, estoy feliz con ese propósito, pero ¿qué empleado se va a inspirar con un propósito así? También hay otros que son genéricos, alimentar un mundo mejor. No, la verdad que no me dice nada ese propósito. O ser el mejor, ser el supermercado líder en la promoción de alimentación saludable. Eso es una visión. Ofrecemos los mejores productos al mejor precio. Eso tampoco me sirve, no sé lo que hacen. ¿Ya? Entonces, ojo con esas declaraciones. ¿Por qué? Porque empezamos con el greenwashing, a tirar palabras que suenan bonitos, que son cortas, que son catchy, pero no tienen sustancia, no nos permiten distinguirnos. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene un propósito y las circunstancias hacen que ese propósito hoy día se vea como vulnerable? ¿Ya? Una empresa de telecomunicaciones, hacer tu vida simple, conectada y entretenida, cuando durante el COVID no puede prestar el servicio que quiere y los consumidores están enojados. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tiene? Solo puede ser transparente y más coherente y de explicar por qué está pasando lo que está pasando y salir y tratar de explicar
y mostrar las mejoras que está haciendo. ¿Ya? Eso es lo único, ser auténtico. Es el único gran consejo que se puede hacer para evitarlo, porque efectivamente estas cosas van a pasar. Un propósito no es infalible. Y la única arma de defensa que tenemos es salir en el momento apropiado a dar las explicaciones pertinentes y tratar de hacer lo mejor posible para restablecer el servicio. Una empresa que lo ha hecho increíble, Patagonia. Vemos 3 parcas iguales, el precio de Patagonia es intermedio y ha captado un público. North Face tiene diseño, Columbia es la más barata y Patagonia, que está en el entremedio, capta un público porque que cree lo mismo que ellos, ya que es a través del diseño resolver grandes problemas de la humanidad. Pero bueno, ¿qué les quiero transmitir? Me quedan pocos minutos y ustedes que están en el área de marketing también tienen la posibilidad hoy día de ser los grandes héroes del propósito. Y esta era nos demanda cambiar un poco el foco que tenía el marketing a un foco distinto. Por ejemplo, si el foco antes estaba en el producto, después en el consumidor, hoy día el foco está en la reputación. Si la atención antes estaba en las cosas funcionales del producto o en las emociones después de las personas, hoy día está en el impacto positivo que se quiere generar en la sociedad. Respecto a lo que se comunica, antes era lo que se hace, lo que hace el producto, después los beneficios que me generaba a mí como consumidor, y hoy día es la contribución que se está haciendo al mundo con ese producto. Respecto al objetivo, antes era el acceso, después que me refiero a la competencia, y hoy día un significado, un sentido más allá de la venta. La relación con el cliente no se termina con la venta. Y por eso mismo, ya no es una cosa transaccional, no es una operación de compra y venta, sino que es trascendente, porque estamos conectados desde una misma causa. Y yo les quiero contar que hace un par de años, cuando yo estaba en esta búsqueda personal de propósito, hicimos un proyecto en PwC, en la fundación, para ayudar al contexto migratorio en el 2018. Y hicimos estas aplicaciones para ayudar a los migrantes a que tuvieran acceso a información en su propio idioma. Lo hicimos en creol para los haitianos, en árabe para los migrantes sirios, y fue un éxito. ¿Ya? El equipo de marketing se encargó de que este desarrollo que hicimos desde el área de sostenibilidad llegara a más de 20.000 beneficiarios. Hicimos eventos, publicidad, y fue un éxito. ¿Ya? Llegamos a 20.000 personas. En ese mismo contexto, también hicimos otro proyecto, ¿ya? Que era un emprendimiento familiar. De Siria llegaron 60 familias. Y la verdad que yo estaba muy conmovida con la historia de la guerra. Llevábamos 7 años de guerra en Siria, los números de muertos aumentaban y nosotros en Chile lo veíamos tan lejos y sentíamos que no podíamos hacer nada. Bueno, nosotros como Price tratamos de participar en este proyecto y junto a la ONU y extranjería tratamos de traer hasta ayudar a traer a 60 familias de refugiados. En ese minuto a mí se me cuestionó, por ser judía, por qué yo quería traer a familias sirias a Chile. De hecho, me acusaron, hoy día lo cuento con humor, de ser de la inteligencia israelí, como que tuviera otros intereses. Pero a mí eso no me importó. Yo estaba comprometida con la causa y el tema del refugio para mí es un tema muy sensible, probablemente también por mis propias raíces, porque los judíos también han sido refugiados muchas veces. Siempre digo, coincidió que fueran los sirios, pero después me pasó con los venezolanos, y etcétera. Pero yo no me di por vencida en ese proyecto y yo quería de verdad que llegaran esas familias sirias a Chile. Entonces lo que hice fue contactar al líder de la comunidad siria en ese momento y nos juntamos a tomar un café a la vuelta de mi oficina. Creo que no pasaron más de 2 o 3 minutos en que nos miramos y nos dimos cuenta que compartíamos el mismo propósito, la misma causa. Y desde ese minuto todo fluyó, trajimos a las 60 familias. No fue nuestro propio proyecto, participó mucha gente, y esta familia, Polik y Mariette, se vinieron a trabajar a Price. Hicieron su cafetería, aprendieron español con nosotros, hoy día somos amigos, ellos tienen 2 hijos también, y esta causa de una familia beneficiada para mí significó todo. Yo entendí ahí mucho más del propósito que con la otra causa de los 20.000 beneficiados con las aplicaciones. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque quiero poner énfasis en lo mismo. El propósito es personal. Y las causas de las empresas tienen que reflejar ese propósito personal. Porque si yo tuviera que repetir esta historia,
yo elegiría 1000 veces la historia de Polly y Mariette por sobre el de las aplicaciones, por mucho que la que recibió la publicidad y los aplausos fue la otra. Y eso no lo tenemos que olvidar. Entonces, cuando me preguntan por qué yo decidí escribir un libro para las personas y no un libro para las empresas, es porque yo no le puedo hablar a las empresas sin antes tratar de transformar a las personas. Y eso es lo que trato de hacer, y el objetivo de este libro es que antes de que yo le vaya a hablar a las empresas de cómo pueden contribuir al mundo, necesito transformar a las personas y hacerlas ver que tienen el potencial de cambiar el mundo para mejor, y que esto lo resolvemos entre todos. Así que, Carola, con esto termino mi presentación. Sharoni, muchas, muchas gracias. Gracias por regalarnos este viaje, este recorrido desde tu propio descubrimiento, ¿no? De qué es lo que significa y representa el propósito en realidad para cada uno de nosotros como personas, cómo llevarlo al mundo de la empresa, y luego también tu testimonio, súper inspirador. Muchas gracias por este regalo. Y a continuación, para que después podamos conversar también, tengo el agrado de dejar con ustedes a Rodrigo Sá, que nos hablará de la relevancia del propósito compartido. Rodrigo, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Caro. Un placer estar aquí con todos ustedes, con todos y todas ustedes, y un lujazo participar junto a Sharoni en este recorrido y este viaje al que nos invitó a participar. Para mí, estar en ICARE es un sueño, y lo reconozco así. He estado muy emocionado, bastante nervioso durante la semana. Y cuando me invitaron a ver este tema, fue inevitable pensar que hablar con un país en pandemia, con crisis económica, en un estado o movimiento, o momento constituyente, así como describe Adam Grant, este referente global, con la emoción del 2021 cuando nos dice que estamos en languidez. Es muy posible que gente nos escuche y diga, están hablando de esto y es otro privilegio más que ellos y ellas tienen. Y claro que tiene sentido si lo escucho así fríamente. Por mi parte, creo que es mucho mejor tomarlo como que tenemos esta posibilidad, tenemos esta responsabilidad de hacernos cargo y entender que siguiendo la misma línea de Sharoni, es ampliar la tribu. Es cuando ya no miramos solamente en el nivel personal, no yo solo, no mi familia extendida, mis amigos, mis amigas, o en el ámbito empresarial, cuando dejo de mirar solo mi área, solo mis indicadores, mis KPIs dentro de la organización, sino que empiezo a mirar más amplio. Si sumamos otros datos de otras organizaciones, por ejemplo, McKinsey dice que las empresas que trabajan con propósito tienen hasta multiplican por 4 la productividad de las personas. O incluso pueden aumentar de 10 a 20% el top line. Pero lo interesante de la conversión de propósito es que nos cambiamos de dinámica, nos cambiamos de tema. No es solo hablar de las clásicas variables económicas, sino que también empezamos a vernos como seres humanos en la versión más amplia. Por eso invitar a ampliar su tribu, a ver a otras personas, a ver también el planeta, a ver otras formas en que tú mismo o tú misma te puedes vincular con la forma de trabajar. Y para eso quiero contarte que generalmente a nosotros nos invitan en las empresas para hablar de transformación, y cuando que romper silos o tengo que mejorar las conversaciones, necesito que dejen de evadirlos con las personas, o incluso que aprendan a decir que no. También nos dicen, oye, necesito que haya gente más empoderada. Y finalmente, una pregunta que siempre nos piden, o una pedida que siempre nos hacen, es, necesito desplegar el propósito o la estrategia. Para que eso se despliegue, para que eso se materialice, el propósito es un tremendo valor, es un tremendo activo, porque nos permite iniciar un proceso de colaboración para la transformación que tiene 3 elementos. Y hoy vamos a conversar de cómo recorremos estos 3. El primero tiene que ver con cómo nos planteamos desafíos en colectivo,
El segundo, cómo nos vamos empoderando a nosotros mismos y a la cultura para empoderar a otros y a otras. Y finalmente, cómo reconstruimos o construimos esta dañada confianza que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro país y en todo nuestro continente. Entonces los invito a ir conversando uno por uno. Partamos por co-creación de desafíos colectivos. Aquí parto mal porque la palabra colectivo a muchas personas les suena a setentero, a súper zurdo, porque estamos acostumbrados a gestionar y desarrollar nuestra sociedad en la lógica del mérito más bien individual. Por lo tanto, cualquier cosa que signifique compartir esto que yo ya me gané, que yo ya me merecí, suena terrible. Y en eso nos cruzamos con todas estas charlas que tienen como motivacionales, que te dicen, el que quiere puede. Que está todo bien y qué bueno que haya gente que se anime y se motive y se prenda con eso. El riesgo es que en el que quiere puede hay un complemento que dice que el que no ha podido es porque no ha querido. Y al menos es una invitación en este ampliar la tribu a cuestionarse si todas aquellas personas que no lo pasan bien, al menos en términos económicos, es porque no han querido. O quizás es porque no han tenido la suerte, el contexto familiar, el contexto cultural. Entonces, cuando hablamos de desafíos colectivos, generalmente nos vamos como a los extremos. Por un lado, está toda esta lógica de que si pongo muchos desafíos colectivos comunes, nos vamos a llenar de freeriders. Ese clásico del edificio que vivía en el piso 7. Entonces, como el del piso 6 y el del piso 8 prendía la calefacción, es el del 7 no la prendía. Entonces, tenía su departamento calientito, pero sin gastar pesos adicionales. Entonces nos empezamos a llenar de controles, de desconfianza, de dudas y auditorías para que no hayan freeriders. Pero en el otro extremo tenemos a aquellas personas que, teniendo las metas solo en un lado, se convierten en silos estancos. Se convierte en ese clásico winner que tiene una agenda oculta. Es súper legítimo que la gente tenga una agenda personal con la que quiere desarrollarse, pero agendas ocultas que vayan en contra del beneficio colectivo no pueden ser permitidos. Entonces, de lo que estamos hablando en estos desafíos colectivos es que tienen que ser grandes, gigantes, convocantes. Tienen que hacer que yo sienta la necesidad de llamar a otros porque solo no me la puedo. Pero en muchas organizaciones perdemos de vista esto. Perdemos de vista la posibilidad de aportar. Entonces, en la encrucijada que nos invitaron a conversar hoy, ¿se nace o se hace? Quiero partir con una empresa que nace con propósito, que es Notco. Y muchos de ustedes me imagino que van a pensar, claro, no es fácil, es una startup, es más o menos joven. Sí, pero ¿y eso qué tiene de fácil? Lo que quiero compartir aquí es que cuando uno habla de Notco, está hablando de adherir a una causa. Y probablemente el equipo de Notco, cuando está trabajando en estas dimensiones, de lo que está hablando es de invitar a las personas a esta causa. Pero no necesariamente son personas a las que las voy a convencer, seducir con una causa nueva, sino que probablemente ya estaban comprometidos con ella y encuentran en el trabajo una oportunidad para vivirla. Permanentemente vamos contra la atención, energía y tiempo. En realidad, entre ellas compiten también. Yo en este momento, mientras les hablo, compito contra que agarres el celular y pierdas tu atención. Comparto contra tu energía, porque probablemente ya en viernes estás cansado o cansada. Y comparto y compito más bien contra tu tiempo. Estamos todos apurados y corriendo, como que siempre falta tiempo. No somos muy amigos del tiempo. Entonces, ¿a qué causas una persona puede adherir mientras trata de ser productiva? Y ahí es súper importante que quizás el trabajo es el mejor espacio para que sea esa causa. Y ahí la pregunta es si tratando activistas o no. ¿Qué ocurre de entretenido en Notco? A nosotros nos invitaron a ayudarlos en su academia de liderazgo, The Leadership Recipe. Y estamos trabajando con ellos y es alucinante. Probablemente aprendemos más nosotros que ellos, o aprendemos en conjunto. Y una de las cosas interesantes que hemos conocido es que ellos no se pierden. Están elegidos entre los top 40 empresas más innovadoras según Fast Company, la número 1 de Latinoamérica. ¿Y ustedes creen que se marean? Por ningún motivo, se repiten con más fuerza que hay que ser humilde, porque todavía no consiguen nada. Cuando llega el fondo de inversión del mismísimo Jeff Bezos y levantan una enorme ronda de capital, no les importa ni se marean por aparecer en Loon o por aparecer en Innovación del Mercurio, porque lo que les importa es avanzar en su causa. Porque lo que les importa es que en realidad se mantenga la exquisitez de siempre, pero usando alta tecnología y usando plantas para mejorar e impactar al medio ambiente y la sostenibilidad.
En estas conversaciones, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, Matías, cuando lo entrevistamos, me decía, lo que más me importa es que la gente tenga mucho self-awareness. Porque en ese autoconocimiento lo que van a tener es la capacidad de potenciarse a sí mismos y también de conectar con otras personas en los ámbitos que necesitan ayuda. Porque lo importante no soy solo yo, sino que alcanzar la causa. O Karim Pichara, que es el hombre que lidera la tecnología, cuando nos dice que es lo importante, no está solo concentrado en la tecnología, sino que nos dice en el por qué, y que cuando hagan un town hall meeting mensual donde conversen de los números de la organización, porque claro que hay que vender y hay que crecer, me importa, nos dice él, que la gente entienda el por qué y que entienda que tenemos que vender nuestras hamburguesas porque nuestras hamburguesas ocupan mucho, casi el 20% del agua que utiliza una hamburguesa tradicional. Entonces lo que les importa realmente es convertirse en el diseño dominante para cambiar las formas de consumo, para cambiar el mercado. Ahora aquí tenemos que enfrentar un dilema. Y es que el propósito se empieza a poner de moda. Cuando el propósito se pone de moda, aparece como cualquier moda del management que está en esta lógica de innovar o morir, digitalizar o morir. Y nos llenamos o morir. Hay que hacer más con menos, más con menos, más con menos, más con menos. Y como dice el filósofo Chulhan, en esa lógica de más con menos caemos rápidamente en la autoexplotación. Y también queremos más con menos, más con menos. Entonces, la invitación desde el propósito no es a trabajar con propósito o morir, sino que al contrario, se trata de cómo vivir. Y si me permiten como estirarlo un poco, de cómo convivir. Entonces, cuando esto se convierte solo en una moda, el principal riesgo es ser irrelevante. Y que esto sirva para decorar las murallas de las oficinas, para decorar la intranet de nuestros computadores o para tenerlo de fondo en una reunión de Zoom o de Teams. De hecho, en este punto se produce un elemento clave del trabajo colectivo, y es que hay muchas organizaciones donde el de comunicaciones internas no conversa con la de marketing no conversa con la de comunicaciones externas, y al final, incluso en ese mismo proceso comunicacional, se vive la posibilidad de perderse en el marco del propósito. Si alguno de ustedes está liderando, participando o quiere promover el propósito en su organización, lo primero que tiene que tener una convicción profunda, porque el riesgo de ser irrelevante va a hacer que todo tu esfuerzo no solo valga poco, sino que reste al proceso colectivo. Un ejemplo nítido de esto tiene que ver con Patagonia. Y qué bueno que ya lo mencionaba Charoni, porque me gustaría hacer un doble clic a lo que ella ya describió. Y es que tiene que ver que el propósito se manifiesta en decisiones de negocio. Una cosa muy llamativa de Patagonia es que cuando se enteraron el impacto que tenía el algodón como daño en el medio ambiente, tomaron la decisión de usar solo algodón orgánico. Bien, fantástico. El problema es que rápidamente se enteraron que no había suficiente algodón orgánico disponible para cumplir con su producción. Y aquí viene la decisión difícil. ¿Qué hacer? Bueno, hacemos un periodo de transición, entonces vamos a hacer 30% orgánico, siguiente año 50, 100. No, Patagonia no hizo eso. Patagonia tomó la decisión de reducir su producción. ¿Qué decisiones difíciles has tomado en función del propósito? ¿Qué has postergado? ¿Qué has dejado que hacer? ¿Qué decisión está dispuesta tu organización a tomar? Porque también es posible vivir en la transición permanente y decir, bueno, esto es un poquito malo, esto es un poquito bueno. Lo importante es que el propósito conduce a decisiones del modelo de negocios. Y no solo son declaraciones para vestirnos, sino que para decidir. Vamos al segundo elemento. El segundo elemento tiene que ver con co-desarrollo de empoderamiento. Cuando uno trabaja con propósito, tiene que estar disponible e interesado en que más personas se comprometan y tomen poder en estos procesos. Cuando hablamos de empoderar, no estamos hablando de distribución de poder. Me ha pasado que nos llaman y dicen, oye, quiero que mi equipo sea más empoderado. Perfecto, mira, el poder en una organización es un juego de suma cero. Por lo tanto, para que alguien adquiera poder, tiene que haber un otro o una otra que ceda o pierda poder. En ese instante es cuando me dicen, gracias consultor, no entendiste, váyase. Claro, porque cuando estamos hablando de que queremos que la gente se empodere, tiene que haber ámbitos de poder que tiene que ir adquiriendo. Y el empoderamiento tiene dos dimensiones. Una, en donde yo me empodero, claro, y me hago cargo de mis decisiones, logro espacios de autonomía. Pero hay otro componente y es, ¿qué estamos haciendo para generar las condiciones culturales y de clima organizacional para que las otras personas se empoderen? Y claro, en los procesos de transformación, y tal como lo hacía Caro al inicio, ¿cómo no mencionar a Humberto Maturana en estos tiempos? Yo no les voy a decir que entiendo todo lo que he conocido de Maturana, no les voy a mentir en eso, pero hay una frase que me marcó,
y es cuando dice que los procesos de transformación tienen como uno de los elementos centrales que voy a conservar. Y eso es tranquilizador y esperanzador. No se trata. Y cuando yo en torno al propósito, se genera el espacio de sentido común compartido. Disculpen que una lámina en donde pongo al mismo nivel a Disney con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Les voy a explicar. Tengo un amigo, Jonathan Lloyd, argentino, que dice que la primera vez que fue a Disney con sus hijos, ahora más encima trabaja para Disney y entonces va mucho, hizo un esfuerzo, tuvo que ahorrar, juntar el dinero, logró ir con su hijo a Disney, había paseado por varios parques, estaba agotado, se lo había gastado todo. Y el hijo le dice, papá, quiero un jockey de Mickey Mouse, el último día. Y Jonathan le dice, no, ya no, no más regalos, no, no más compras, no más compras, no más compras. Y sí que lo quiero, sí que lo quiero. Y imagínate este argentino bonaerense bien porteño. Entonces en la discusión, en la pelea, empiezan a subir el tono de voz. El resumen es que el hijo le dice, eres un mal papá. Y ahí no daba más de rabia, de ira, mientras pensaba en todo lo que estaba pasando, pinche Disney y el daño que me estaba haciendo. Aparece una persona, un corpóreo de Minnie, que le regala un jockey de Mickey Mouse a su hijo. Jonathan en ese momento, entre que odiaba a esa Minnie, odiaba la experiencia Disney, no entendía bien lo que estaba pasando, le parecía del todo como equivocado, sentía que el hijo le había ganado. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque díganme en qué manual, en qué contrato, en qué script o protocolo esa Minnie leyó, cuando hay un conflicto entre padre e hijo y uno esté llorando, al tercer grito, vaya entonces a la tienda de souvenirs, tome el jockey y entrégueselo al cabro chico. Eso no puede estar escrito en ningún lado. Porque más encima, si lo escribiéramos en todos lados, tendríamos un problema. El problema es que en Chile el 60% de la gente no entiende lo que lee. Entonces, sigue esta ruta. Suponte que escribiéramos todos, que ya en sí mismo es ineficiente y técnicamente imposible. Segundo, ¿qué porcentaje de la gente lo leería? Tercero, ¿qué porcentaje de la gente lo entendería? Y cuarto, ¿qué porcentaje de la gente sería capaz de recordar en cada situación, cada protocolo para aplicarlo? Tiende a cero. Cuando trabajamos desde el propósito, lo que estamos haciendo es construir ese sentido común. Y como dice la cultura de Netflix, tratemos a la gente como adultos, como personas adultas. Porque eso les da libertad y les da responsabilidad para hacerse cargo desde este paraguas. Claro, ahora, ¿por qué me animo a nombrar a Disney, que es como el ejemplo por antonomasia de buena experiencia y cultura organizacional, y lo pongo al lado del Servicio Nacional de Aduanas? Es porque mi viejo trabajó 48 años en la aduana. Y tú anda a discutir con mi viejo de que algo está mal hecho o que algún proceso está mal diseñado, porque te va a explicar el por qué se hace así. Y yo recuerdo como venir con las críticas que él me decía, claro, estos ingenieros jóvenes que se creen que se las saben todas, clásica como discusión de diferencia de edad y de diferencia donde el cabro joven no respeta la experiencia menosprecia también la energía y el entusiasmo del joven. Pero en la discusión así más profunda está como, pero ¿por qué revisan cada una de las maletas? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Y en el fondo yo lo que aprendí es que en esa lógica cultural, el triunfo no está en pillar algo específico, en descubrir que había un tráfico, sino que hay una lógica en viabilizar el comercio internacional, en hacer que esto opere, que esto funcione bien y de manera justa, en que si alguien tuvo la posibilidad de viajar y de adquirir bienes o servicios fuera del país, cuando vuelva pague sus impuestos, pues. Y no que por tener la posibilidad de viajar, el privilegio de viajar, más encima pueda ahorrarse los impuestos en detrimento de todas las personas que ni siquiera han podido salir. ¿Todos los funcionarios y funcionarias de aduana piensan o declaran lo que me ha dicho mi viejo? No tengo idea, y si me apretan un poco me animo a decir que no. Pero ese es el sentido común que quisiéramos compartir y que nos permite entonces el propósito de desarrollar por estos valores. Hay un concepto que se llama la huelga italiana y que cuando lo conocí me entusiasmó mucho, porque la huelga italiana, en otro lado se llama huelga tortuga, depende un poco del país. Habla de un tipo de huelga en que las personas hacen solo y exclusivamente aquello que dice su contrato, aquello que dice el protocolo de atención, y la productividad inmediatamente cae entre un 50 y un 30%. ¿Por qué? Porque las personas hacen mucho más de lo descrito. Te aseguro que tú haces mucho más de lo descrito en tus funciones. ¿Y por qué? Porque quieres que las cosas operen, que haya resultados, que sea incluso desafiante para ti, entretenido para ti. Entonces, desde ahí, lo que te queremos proponer
es que miremos esta lógica y construyamos ese sentido compartido para la organización. Ahora, esto requiere de mucha humildad y de seguridad psicológica. Cuando me refiero a humildad, no me refiero a, hola, perdón por existir, soy yo nomás. No, pues la humildad tiene que ver con la disposición personal a que otras personas pueden tener la razón. Y cuando yo estoy pensando en un propósito superior, lo que importa no es tener la razón para ganar en esa reunión, sino que lo importante tiene que ver con que encontremos las mejores soluciones. En el ámbito de pareja, no sé si le ha pasado, pero alguna vez yo estaba enfrascado en esa discusión que se empieza a ir, y llega un momento en que en realidad tú dices, no sé bien ni qué estoy discutiendo, pero no me van a ganar. Bueno, eso es lo mismo. Es lo mismo en las organizaciones. Lo importante es tener la humildad para recoger esa información y así entonces poder crear cosas positivas para alcanzar esa causa superior, y eso exige seguridad psicológica. La seguridad psicológica me encantaría que se pusiera de moda, pero es una palabra como que no es tan bien recogida. Y la seguridad psicológica significa que yo pueda estar en mi lugar de trabajo, en mi ambiente, sin inhibiciones ni cohibiciones, y pueda ser yo mismo. Sí, y pueda ir mi diversidad. Tenemos que valorar esa singularidad de cada una de las personas. Para eso tenemos que ser respetuosos, tenemos que saber escuchar, tenemos que ponerle menos restricciones a la gente, cómo se viste, cómo habla, de qué comuna viene. El propósito nos permite ir abriendo cada una de esas. Y como tercer elemento, les quiero mencionar la confianza. La confianza aquí es clave. Pero le vamos a poner apellido a esta confianza. No hablamos de la confianza ciega, en donde cada uno de manera pasiva deposita mi voluntad en otra persona y confío ciegamente en lo que me dice. No, porque ese tipo de confianza ciega solo nos conduce a una fuente inagotable de abusos. Entonces, cuando yo confiaba plenamente en las instituciones, confiaba plenamente en el mercado, me entero de un montón de colusión y me paso al otro extremo y llego a la desconfianza total. Entonces, ahora todos los políticos son corruptos, todos los empresarios son ladrones. Sin duda hay algo entre medio. Y eso el filósofo chileno José Andrés Murillo lo denomina la confianza lúcida, que es cuando de manera activa, de manera reflexiva, estoy comprometido con esta relación, con este espacio relacional de confianza. Y Alma Brands, junto a la OTIC Sofofa, han investigado y han medido la confianza. Y un indicador que les salió distinto, o particularmente distinto respecto a los países más desarrollados, fue que el elemento 1 para la confianza es condiciones básicas de trabajo, condiciones mínimas de trabajo. Y claro, no tiene sentido hablar de propósito si las condiciones básicas de trabajo no están funcionando. Ahora, si ustedes me dicen, ya, pero es que la confianza es un fenómeno, tiene que ver con la raza es la mala, me dicen muchas veces. Ay, esa parte a mí ya me perturba. Permítanme algunas recomendaciones muy simples. Hacer acuerdos claros. Ser responsable ante esos acuerdos y enfrentar el conflicto cuando no se cumplen. Y en eso, ahora que estamos en el círculo de marketing, es fundamental cómo las marcas construyen confianza con sus clientes. Cómo cumplimos las promesas. Cómo hacemos acuerdos que sean claros y no ambigüedades que permiten 2 o más interpretaciones. Y eso cada uno de los colaboradores y colaboradoras de la empresa lo perciben. Y en eso que perciben, entonces, se dan cuenta si es de verdad lo que estamos hablando o no. Para eso, entonces, lo primero que les quiero mencionar es que el propósito no responde todas las preguntas. Yo recuerdo cuando en la universidad me enseñaban que una buena planificación estratégica, definiendo misión, etcétera, tenía que ser capaz de responder a todas las grandes preguntas estratégicas de la organización. Y ahí digo, bueno, ese profe lamentablemente no ha estado metido en el día a día de las empresas, porque no hay un mega mantra que lo responda a todo. El mundo es demasiado dinámico. Pero el propósito, si bien es cierto, no responde a las preguntas, es la razón, motivo, es el driver profundo que hace que nos sentemos a conversar y a debatir. Es lo que hace que cuando la experiencia de clientes quiere gastarse todo el dinero del mundo en la atención al cliente en puerta, compite, colisiona con el de la planificación estratégica, con el de Lean, con el de reducción de costos, que quieren no gastar más dinero. Pero bueno, cuando hay un propósito superior y hay una buena planificación, los objetivos colisionan. Entonces el propósito es la razón para que nos sentemos a la mesa a resolver esa discrepancia estratégica. Hay un caso que a mí me parece maravilloso ya para ir cerrando. Uno es el de Banco Estado, pero en particular quiero hablar de Jessica López, que a mí me gusta mencionarla porque ella era la gerente general del corporativo de Banco Estado. Yo no sé cuántas mujeres en Latinoamérica han tenido una posición de esa envergadura en la banca. Y ella nos invitó a trabajar en el relato corporativo con todos sus líderes, pero partiendo de la base que no era para que hablaran bonito, sino que partía de la base de que todas las personas somos incoherentes. Entonces, cuando uno es líder, le toca estar permanentemente hablando. Si tengo un relato bien armado, lo interesante
es que soy capaz de pillarme. Cuando tengo un propósito explícito, soy capaz de darme cuenta de lo que estoy. Entonces, cuando hacemos la pregunta, bueno, ¿el propósito se nace, se hace? Hay organizaciones como Notco que nacen. Hay organizaciones como Banco Estado que nacen. Y si me preguntan a mí, yo creo que todas nacen. El propósito está en el ADN, en el espíritu fundacional probablemente. Pero la diferencia está en que no está explicitado, no está desplegado, no está manifestado. Banco Estado declara que son un banco que le hace bien a Chile. Y como tal, tienen que cruzar eso con sus tableros de gestión. Pero eso implica que tengo que escuchar a los clientes y no estar sentado en mi escritorio pensando y diseñando, sino que tengo que entender que hay un mundo corporativo, un mundo de sucursales y estar cultivando estas relaciones de confianza y entendiendo que ante una incoherencia tendré que ofrecer disculpas, ser claro y hacerme responsable de lo que estoy comprometiendo. En los tiempos en los que estamos con tanta incertidumbre y pandemia, cumplir el 100% de mis compromisos, el 100% de las veces, con el 100% de las personas, todos entendemos que es imposible. Pero si yo le demuestro al otro o a la otra que me importa y me hago cargo y soy responsable de mi compromiso, la relación puede seguir fluyendo en la misma confianza. Y el último caso que les quiero mostrar es el de Echeverría Izquierdo. Echeverría Izquierdo tomó una decisión bien radical. A mí me gusta usarlo de ejemplo porque es como el ícono de empresa como tradicional, muy tradicional. Tiene apellidos tradicionales, suena como a conservadurismo. Y ellos tomaron una decisión que es bien ruda, y es que decidieron explicitar su propósito, pero lo construyeron de manera compartida. No fueron fundadores, entrevistas a los líderes y punto, sino que abrieron la conversación a construir propósitos, a construir valores, hicieron que participaran una misma gente de diferentes empresas del holding, personas de diferentes niveles jerárquicos si tú quieres, y discutiendo y poniendo en la mesa lo que eran capaces de visualizar. Esa discusión en sí misma enriquece. Imagínate esa discusión desarrollada en pleno 2020, donde hay una demanda por participación colaborativa. Después, cuando tú quieres hacer un despliegue, eso nace muy bien, porque tiene un fenómeno de venta automática. Tienes embajadores y embajadoras que participaron de esta discusión. Claro que el desafío es que cuando llegamos allá a las frases finales, uno puede incluso cuestionarse si el portafolio con el que está vendiendo, si los proyectos que está desarrollando se pueden seguir haciendo en función del nuevo propósito. Ellos analizaron que la industria de la construcción en general tiene unos niveles de desarrollo en productividad que son bajos y decidieron mover las fronteras. Decidieron correr los límites. Era como estar atrapado, romper el candado, abrir, e incluso si la competencia quiere seguirlos, que los sigan. Bienvenidos, pero movamos las fronteras de la industria e impactando positivamente. Eso implica tomar decisiones difíciles, pero que hacen que el mismo propósito vaya teniendo cada día más. Ellos tomaron la decisión consciente de no construir guetos verticales en Independencia. Lo decidieron. Claro, había que encontrar entonces otros proyectos que tuviesen la rentabilidad, porque esto no se pierde de negocio. Bueno, todo ese tipo de procesos, ese tipo de decisiones van adquiriendo sentido ahí. Si me piden recomendaciones, la recomendación primera en este proceso fue el para qué, y nada de agradable. Esa discusión como con el cabro chico de por qué. Cuando uno discute sobre el propósito, el ejercicio es, bueno, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y en un momento te van a dar ganas de pegarle el combo al resto de lo que está preguntando. Porque es para qué existimos, para qué nos levantamos en la mañana, para qué nos motivamos, qué le pasaría al mundo incluso si nosotros no estamos. Entonces, en esa discusión del para qué, que les insisto, no siempre es agradable, tenemos que estar inmersos. Es un ejercicio, es un músculo que tenemos que estar desarrollando. Bien, mis 3 recomendaciones para los que quieran motivarse a implementar el propósito en sus organizaciones. La número 1, el propósito nos conduce a ampliar la tribu. Y es una herramienta clave para romper silos. O sea, todos los que estén en esa lógica, quiero romper los silos, derribar silos, propósito. Y aférrate al propósito. Eso implica co-crear desafíos colectivos que sean atractivos. Lo que está de moda en el mundo de la innovación, tener un buen moonshot. Claro, porque cuando tengo ese moonshot, necesito entonces ayuda. Yo me muestro vulnerable porque no tengo las respuestas. Soy empático con el CEO del Lego dice que cuando hay un fracaso en una organización, el tema no es el fracaso en sí mismo. El tema a resolver es que hubo alguien que no pidió ayuda de manera oportuna o hubo alguien que no entregó la ayuda en el momento que correspondía. Entonces, ampliar la tribu para romper los hilos planteando desafíos grandes. Segundo, trabaja desde el propósito porque empodera. Distribuye el poder para liberar el potencial de la organización. Eso implica que hay que cuestionarse mucho pensamiento crítico, no obsecuencia. No es como un llamado a la unidad. Ahora todos hagan lo que yo digo. No, pues llamado a la unidad en este
Check. Ahora debatamos, ahora discutamos, activemos la inteligencia colectiva. No importa quién es el que tiene la respuesta final o quién inició esta iniciativa. Lo importante es ver el resultado que logramos obtener. Y como tercero, desde el propósito podemos tener mejores. A propósito, escribí conversa y no conversaciones para llevarlo aún más coloquial. Tenemos que conversar más. En el libro de la Netflix, a mí me impresiona, tienen 3 capítulos hablando de la sinceridad. Es como desarrolla sinceridad, potencia la sinceridad, maximiza la sinceridad. Y no porque crean que son todos unos cínicos mentirosos, no. Es porque necesitamos acuerdos claros y que cuando haya conflicto sea bienvenido. Los propósitos nos van a traer conflictos nuevos. Y esos conflictos bienvenidos, los necesitamos. Conflicto viene de confluir. Y si tú piensas 1 y tú piensas 2, no tenemos por qué ponernos de acuerdo en 1,5. Puede que nos pongamos de acuerdo en 1,1, en 1,9 o en camello, porque emergió una solución absolutamente y radicalmente distinta. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Tú puedes hacer nuevas conversaciones. Si en tu chat de amigos de la universidad tienes unos que votan a prueba y tienes unos que rechazo, bueno, si te conocen, a lo mejor tú puedes ser un puente para que se escuchen, no para que se convenzan, sino que para que valga la pena ser escuchados. Para cerrar, les quiero pedir les tengo que hacer una invitación. Construir propósito y trabajar con propósito que la vida no se nos va en no contagiarnos y en recursos humanos autoexplotables para exprimirnos al máximo. Te necesitamos despierta, productiva y amorosa para poder desplegarnos en todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Piensa solo este 2021, el carnaval de elecciones que tenemos. Y para eso hay que informarse, hay que debatir, hay que deliberar, hay que proponer. Trabajar con propósito significa innovar, pero en los 3 verbos de la innovación: crear valor para alguien, capturar valor para la billetera y distribuir ese valor en nuestra sociedad tan desigual. Las nuevas realidades en las que estamos no las podemos reducir a innovar o morir, sino que las tenemos que focalizar en un mejor convivir. Trabajar con este propósito permite entonces ver el trabajo como una forma de servir a los demás, como una forma de peso individual y como una forma de cambiar las realidades, aunque sean tus pequeñas realidades, aunque sean grandes realidades, aunque sea la sociedad, pero por favor, te invito a que ampliemos la tribu. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tus ideas sumamente inspiradoras, preguntas también provocadoras, pero además tus kilos de energía que a uno la dejan así como vital para salir como corriendo después de esta conversación. Gracias a los dos, porque yo creo que han mostrado el valor, ¿no es cierto?, de lo que significa construir propósito, pero también han mostrado los desafíos, la profundidad y la relevancia del cómo hacerlo. Tengo un montón de preguntas, vamos a ver cómo abordar algunas. Quería partir con una pregunta, si bien como básica, pero es como, en esta discusión del propósito, ¿es algo que sea posible y que valga la pena para todo tipo de empresas? Hay muchos que se preguntan si todas las compañías pueden llegar a tener un propósito, si aquellas empresas que tienen tal vez un impacto más negativo o tienen externalidades más complejas pueden tener también un propósito. Esa es mi primera pregunta, Sharon, y me gustaría conversar contigo primero. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es algo a lo cual todas pueden aspirar o está acotado a alguna sola empresa? Mira, Carola, esta pregunta, si existen los propósitos innobles, le llamo yo, fue probablemente una de las preguntas más profundas que me llevó a mi investigación. ¿Y por qué? Porque una vez conversando con una experta en Estados Unidos, yo le hice esta misma pregunta. Dije, ¿pueden haber empresas con propósitos malos? Y me dijo, sí, porque imagínate, un grupo de empresas que se reúnen a vender armas tienen un propósito común, así que sí, y el propósito es vender armas, que es malo, pensándolo así. Y la verdad que yo encontré terrible su respuesta, pero no tenía la pregunta, como que mi instinto me decía que si vemos el propósito como un objetivo, cualquiera que sea, no tenía ni un brillo todo el propósito, o sea, necesariamente tenía que ser algo bueno. Y ahí empecé a pensar como, bueno, ¿cómo lo aplicamos esto a las empresas? ¿Ya? Porque efectivamente hay empresas que tienen impactos positivos, negativos,
hablamos del triple impacto. Entonces yo creo que la respuesta, o donde yo me quede tranquila con este dilema, es que tenemos que analizar los tres impactos de una empresa: el económico, el social y el ambiental. Una empresa que tiene propósito siempre tiene un impacto que es más fuerte que los otros. Y en las empresas, obviamente, que el económico muchas veces es el más importante, el más significativo. En el caso de la industria minera, por ejemplo, las extractivas, el impacto económico es gigante, ¿ya? Los impuestos que pagan, el empleo que generan, el desarrollo en zonas que no hay otro tipo de industria, es tremendo. Entonces, ahí tienen un propósito que tiene un foco en lo económico y tienen un desafío de mitigar sus impactos ambientales, ¿ya? Y también tiene un impacto social súper amplio. Entonces, creo que hay que separar los impactos y hay que hacerse cargo de los tres en la medida, bueno, obviamente que el ambiental hoy día pasa a ser súper importante en ese caso. Y el ambiental siempre es negativo, hay que mitigarlo, hay que tratar de llegar a cero. Entonces, una empresa en este escenario que tiene un impacto positivo, económico, muy profundo, para decir que tiene propósito, tiene que hacerse cargo de los negativos. Y con eso yo resuelvo el problema de que hay industrias que son quizás no evidentemente buenas en lo social o en lo ambiental, pero sí tienen mucho para hacer para mitigarla. No sé si te contesto con eso, pero me parece que en ese escenario todas las empresas que se gestionan y se van moviendo en estos tres impactos sí podrían tener propósito. Me gustaría conectar eso, gracias Sharoni. Nos quedamos con el tema de los tres ámbitos, ¿no es cierto?, en los cuales hay que considerar el impacto, el económico, el social y el ambiental. Igual dos ámbitos de desafíos bien nuevos en términos como de foco en el mundo empresarial. Te quería preguntar a ti, Rodrigo, conectándolo con esto también. Tú hablaste de las empresas que nacen versus las que van construyendo en el tiempo propósito. Nosotros hemos visto que hay diferencias importantes de una empresa que desde su origen tiene un propósito con este sentido, ¿no es cierto?, en estos tres ámbitos, claro, o aquellas compañías que probablemente tuvieron un propósito de origen, pero en su definición, en su declaración, en su intención, están más bien en un proceso de transformación. ¿Cuáles son los desafíos que tú has visto dentro de las organizaciones que tienen las empresas que se movilizan hacia el mundo del propósito? A diferencia de las que ya nacieron con uno, como dices tú, como Notco, versus las que tienen que transformarse hacia allá. ¿Qué desafíos tienen estas empresas y cómo pueden hacerlo? Mira, lo quiero linkear un poco con la pregunta que le hiciste a Charoni también, y es que hay un tema con la legitimidad. Es muy probable que hayan organizaciones que vayan planteando que tienen propósito y desde el propósito se apueste a un subtexto en donde digamos, esta empresa le hace bien al mundo. Pero tenemos que ir discutiendo la sociedad que queremos construir. Entonces tenemos que entender si una organización que le paga bien a sus colaboradores, pero que luego tiene una red de subcontratos y en esa red de subcontratos pagan puros sueldos mínimos en nuestro país, ¿eso es legítimo o no es legítimo? ¿O nos parece como sociedad legítimo o relevante? Entonces hay que tener cuidado primero con que esto tiene que ser una mirada bien sistémica. Y recojo eso para tomar tu pregunta, en donde la transición relevante a nuestro juicio es que sea muy participativo. Esto no tiene que ver solo con la visión de negocio de un iluminado, una iluminada que tuvo una epifanía una mañana y despertó con una mega idea, sino que cómo esto conversa con las diferentes áreas de la organización, cómo va haciendo sentido al trabajo. Si ustedes incluso me permiten como estirar el elástico, cómo conversa con todos tus stakeholders, cómo conversa con tus comunidades vecinas, cómo conversa con tus clientes, con tus consumidores, con tus proveedores, O sea, lo que plantea Charoni del Business Roundtable es extraordinario. A mí hace que me tenga que guardar mis cursos de la universidad, porque a mí siempre me enseñaron que el último valor de la empresa era aumentar el valor del accionista. Y cuando el club de CEO de Estados Unidos, que representa algo encima como el 30% de la bolsa de Estados Unidos, dice, mira, aquí hay que mirar a todos, hace que esto sea relevante. Ahora, del dicho al hecho hay un largo trecho, obvio, pero al menos ahora está el dicho. Entonces, en tu pregunta de esta transición, yo considero que uno de los factores relevantes es incorporar diferentes personas que están involucradas. Segundo, darle una connotación fuerte de sinceridad, porque yo no puedo hacer una declaración si después no voy a estar dispuesto a tomar las decisiones difíciles. Y tercero, y que insisto en la lógica del maestro Maturana, hay que ver que hay que conservar. Yo dificulto mucho que una empresa parta de cero en el propósito y diga, todo lo anterior no sirve, tabula rasa y voy a definir ahora un propósito nuevo. No, generalmente de ser.
se nos fue Rodrigo, Sí, pero sí, ya lo pero yo, tenemos. ahí lo tenemos, Sí, Uy, dale, pero Sharon. ahí lo tenemos, sí. Faltó tu volví, mensaje volví. final, Rodrigo. Volviste, sí, No, sí. solo insistía en estos 3 puntos, de que sea participativo, de que sea muy honesto y que yo dificulto mucho que esto sea tabula rasa a partir desde cero, sino que hay algo en el ADN, hay algo que debemos recoger de la historia, de los cuentos del fundador, todos estos mitos y leyendas que van circulando y cómo las activamos y sobre todo cómo las resignificamos. Me encantaría complementar con Sharon un poco la misma pregunta, en este desafío de poder contar con un propósito compartido, que como decías tú, sea un desafío colectivo, empodera a las personas, etcétera. Cuando vemos la realidad, por ejemplo, del proceso, y ahí lo conecto con el dato que yo mostraba al principio, en donde las empresas dicen, tengo propósito, pero lo he comunicado, pero no he involucrado activamente a la organización. ¿Cómo se construye, cómo se define el propósito desde tu perspectiva, Sharoni? ¿Es el fundador? ¿Es un ejercicio que participan solo los ejecutivos? ¿Hay que repensar para poder involucrar de manera más activa a la organización? ¿Cómo lo ven? Mira, en el estudio también hicimos esa pregunta y el 40% de los procesos en Chile se han iniciado con los altos ejecutivos, o sea, directorio y los gerentes. El 30% ha involucrado a miembros de la organización, por lo menos un 30% de la organización, y un 20% ha sido la visión del fundador inicial. Entonces hay un mix, parte de distintos lados. Ahora, de verdad los mejores casos y cómo funcionan mejor es en el segundo que les menciono, cuando es colaborativo. Y por eso traje a colación el caso de Molimet, porque ellos lo hicieron así. ¿Y por qué es tan importante que sea así? Porque así como en las personas, que el propósito no es un resultado, no es un destino, es el camino lo que nos hace crecer, unirnos, conocernos, entender lo que nos importa. Cuando se generan estas instancias y hablamos de propósito, al final el propósito es una excusa para hablar de eso, de las causas que nos convocan, qué es lo que nos importa, por qué hacemos lo que hacemos. Es muy difícil que el gerente de una empresa sepa el porqué de cada una de las funciones de la empresa. Hay micropropósitos en las empresas, hay líneas de servicio que tienen distintos propósitos, hay áreas de la empresa que son como in-house, que le prestan servicio a los mismos miembros y otros que son para afuera y tienen otros micropropósitos. Y eso solo lo van a poder palpar y entender en estas conversaciones. Entonces, para vivir el propósito, como le llamo yo, hay que tener conversaciones de propósito y esa es la mejor inversión que pueden hacer las empresas en este proceso de co-construcción. La declaración final, este broche de oro, que es súper importante y ahí los equipos de marketing tienen que ponerle toda la creatividad para poder plasmar en una frase súper corta todo este contenido que es bien denso, pero esa es la culminación de todo este proceso de conocerse y que probablemente una vez que se hace hay que refrescarlo 3 años después, 5 años después, con actividades entre medio. Ya no es como el proceso de la constitución. Un país no puede tener la misma constitución toda la vida. Cada tanto tenemos que replantearnos las ideas, sentarnos a conversar, a pesar de que el resultado vaya a ser muy similar. Las constituciones son parecidas en todo el mundo, pero el proceso de hacerlo es lo que nos llena de entusiasmo y que sintamos, los que estamos adentro de la organización, de que tenemos una voz, de que lo que decimos importa, y no es lo más importante lo que uno dice, sino que es la suma también de lo que dicen todos el resultado. Me encantaría después meterme un poco más en el proceso, lo que están diciendo, el cómo hacerlo, pero antes de meternos en proceso, otra pregunta que siempre aparece como a la luz cuando se habla de propósito. ¿Hay una dicotomía entre tener propósito y los desafíos del profit, de resultados, de utilidades de las compañías? ¿Existe esa tensión? ¿Es posible operar desde el propósito y tener rentabilidad? Me llamó mucho la atención y fue destacado aquí en algunos comentarios que estaba viendo, Rodrigo, tu pregunta de que el propósito a veces implica tomar decisiones difíciles, es decir, a veces tal vez hay que estar dispuestos a sacrificar ciertos resultados de corto plazo para tener otros resultados en el largo y ser coherentes. ¿Cómo ven ustedes esa tensión que aparece en la discusión? Lo hemos visto también, ¿no es cierto?, la discusión que surgió en el caso de Danone con la salida de Manuel Faber, ¿no es cierto?, y la necesidad de avanzar en los desafíos de impacto social y ambiental, pero no olvidar también las utilidades. ¿Cómo ven este tema? ¿Qué recomendaciones le darían a las organizaciones y a las empresas? ¿Es una dicotomía o es posible manejarlo? Sharoni. O dale, Rodrigo, ya Mira, tomaste... dale, todo tuyo. Ya, voy. Lo primero que quiero mencionar es que
bienvenidas las tensiones y los conflictos. Hay una como intención, un manto de que las cosas como que fluyan con naturalidad, como... Déjame, esto ocurre en un contexto histórico. Por ejemplo, déjame mostrarte un ejemplo que es político, pero voy a hacerlo cuidadoso para que no se asusten. Si yo soy la autoridad, oye, vengan todos que tenemos que ponernos de acuerdo cómo enfrentar la pandemia. Y se juntan los que quieren salvar solo la economía, otros solo salvar vidas y otros los que quieren salvar las dos cosas al mismo tiempo. Y nos juntamos en un equipo de trabajo a resolver el tema. Si no nos seleccionamos bien la función objetivo, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces vamos a estar dando ideas para problemas distintos con la falsa ilusión, con el delirio de que estamos resolviendo el mismo tema. En las organizaciones, en las familias pasa lo mismo. Siempre hay tensiones. Hagan la mejor planificación estratégica con los mejores consultores y consultoras del mundo. O lo hagas a través de OKRs, como está de moda ahora, o te pongas objetivos SMART, lo que sea. Es natural, necesario, que hayan tensiones y que haya cosas que colisionen. Eso, y bienvenido. Entonces vamos a discutir y conversar mucho y agarrarnos a combo, y esto me gusta, no me gusta, y debatir. Nosotros trajimos a Chile hace unos años atrás a Carlos Gómez Uribe, y él nos decía que lo que más le enseñaba a su equipo era a debatir, para construir más pensamiento crítico y mostrar opciones. Entonces, ¿hay tensiones? Sí. Y en particular creemos que en nuestro país y en nuestros continentes falta maximizar esas tensiones, tener más tensiones, explicitarlas y resolverlas en la dinámica laboral. Segundo, tocaste tú, Carola, una variable que para mí es fundamental y tiene que ver con el horizonte de tiempo. Esta discusión de andar como resolviendo todo al trimestre o al ciclo o al año nos impide hacer la mirada en perspectiva, y el propósito sí tiene una connotación de largo plazo. Y aquí vuelvo al ejemplo de Notco. Presiona a estos cabros que tienen años como equipo ejecutivo, y que sería tan fácil marearse que entre Jeff Bezos, Fast Company, crecimiento aquí, allá y allá, y no, pues están focalizados en lo que andan buscando es un impacto muy superior, y hace estar buscando estas variables. Ahora, yo insisto en el tema de que es muy fácil echar a competir y pensar que hay una tensión que es como negativa, y en esa tensión negativa, claro, si estoy contaminando voy a tener que tomar decisiones, porque si mi propósito está diciendo que lo voy a hacer bien al planeta, voy a tener que decidir qué hacer con la contaminación que estoy haciendo, y en qué momento le empiezo a hacer bien al planeta. Entonces, lo que quiero recalcar es que bienvenidas las tensiones, y ojalá las aumentemos, sincerando los procesos y aprendiendo a conversar más y mejor. Gracias, Rodrigo. Sharoni, ¿cómo complementarías tú esta visión? Yo tengo una visión desde la perspectiva de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad lo que te pide es hacer lo mejor posible. Y eso implica que yo no le puedo pedir lo mismo a una pyme que a Unilever, a una gran empresa, a una que transa en bolsa, que tiene recursos, etc. Es benevolente en ese sentido. Entonces, eso implica que cada empresa tiene un ritmo y tiene un paso. Obviamente que yo quisiera que esta transformación fuera de la noche a la mañana, pero eso no va a pasar. Yo hoy día celebro las empresas que quieren ir por este camino y respeto que hagan una planificación que dure 5 años, 10 años. Lo que hizo Patagonia de reducir la producción es un lujo maravilloso, y admiro la convicción que tienen. Pero yo sé que no todas las empresas lo van a hacer así, y va a ser progresivo. Entonces yo las invito a recorrer ese camino, que creo que va a ser más masivo y al final suma más que ponernos tan talibanes. No digo que Rodrigo lo esté haciendo, pero yo entiendo que esta premura de que el tiempo se nos acaba nos hace querer que los cambios sean inmediatos, pero yo ya me armé de paciencia y creo que los cambios hay que planificarlo, y vamos a ver quizás en 10 años los frutos de lo que estamos sembrando hoy día. Pero en una de las slides yo les conté que así como la felicidad, la rentabilidad no hay que buscarla en forma directa. Entonces las empresas que siguen el camino del propósito, yo les digo que lo hagan por convicción. Y es muy probable que les vaya mejor, pero si lo buscan porque quieren maximizar su rentabilidad, es muy probable que no les vaya bien. Entonces, no quiero hacer la promesa de que eres empresa con propósito, van a mejorar tus números, pero yo creo que si tú lo haces bien y ya hay datos que lo validan, van a mejorar tus números. Es lo mismo que pasa con la diversidad de género. Tener mujeres en el directorio, en cargos gerenciales, ya hay varios estudios que te demuestran que también aumenta la productividad de la empresa y los números, etcétera. Pero las empresas lo están haciendo por eso o porque hay un sentimiento de justicia detrás de eso. Hay un deber de qué es lo correcto. Y me parece que esa es la conducta que debiéramos promover. Y claro, y cuando lo hacen bien, les va a ir mejor a las empresas.
A eso le quiero sumar también una cuota de temor, y no es que quiero infundir esta teoría del miedo, que no me gusta, pero creo que no hay mucha opción. Y acá el grupo de presión más grande son los colaboradores. En todos los estudios, la mayoría indica de que los talentos hoy día de verdad están buscando esto. Entonces las empresas que no lo hagan, no es que van a dejar de ganar o se van a quedar atrás. Entonces no necesariamente es un tema de, quizás hoy día es una ventaja competitiva, pero en 5 años más va a ser un desde, esto de hacer las cosas bien en todo ámbito. Entonces mi apuesta y lo que quiero transmitirle a los líderes es que hoy día pueden ser los héroes. Los equipos de marketing y los de sostenibilidad hoy día tienen que trabajar juntos para llevar a esas empresas a ser los héroes. Y los líderes están en una posición privilegiada, porque, mira, yo cuando trabajaba en impuestos me tocó asesorar a muchas familias muy ricas de Chile y a las que vi felices, a los papás, a los abuelos, que vi felices no eran los que habían hecho las empresas con más plata. Nadie, ni un heredero decía, oye, me dejó tantos millones. Decían, miren el legado, la empresa, los valores. Esas son las cosas que la gente recuerda, ¿ya? Y no son excluyentes, pero queremos construir eso hoy día. Tenemos la oportunidad de construir eso. No pensemos eso cuando tengamos 70 años, pensémoslo hoy día. Y curiosamente, lo más lindo que me ha pasado con esto de escribir el libro es que la gente me escribe, gente que no conozco o gente que jamás pensé que iba a estar en este mundo, y me escribe mucho hombre con alto cargo entre 40 y 50 años para decirme, Sharoni, por favor, oriéntame porque estoy con esta búsqueda. No me lo dicen porque el chileno es humilde, pero ya la hice, tengo el cargo, hice las lucas que quería hacer, pero me falta algo. A esos hombres, entre 40 y 50, hoy día tienen una posición privilegiada de cambiar la organización que hoy día están liderando. Y el llamado es a esa generación, a esa generación. Sí, qué buen mensaje, Sharoni, y qué bueno que nos recuerdas también parte de los beneficios que tiene el desarrollar propósito en otros ámbitos, ¿no? En las propias personas, en lo que están buscando las generaciones. Finalmente, esta es una búsqueda tan personal que por eso la empresa empieza también a tener un rol muy, muy significativo, ¿no? Quiero profundizar un poquitito en un tema que tiene que ver con el proceso, porque por lo que ustedes habían planteado y por los indicadores que vamos viendo, la conciencia de que es importante tener un propósito, y no quisimos profundizarlo en esta sesión porque creemos que de alguna manera ha sido más conversado. Ustedes mismos lo planteaban cuando estábamos preparando esta sesión. Entonces, hay una convicción. Pareciera ser que hay un avance en la definición de tener, o en el poder tener un propósito. Ahora, podemos discutir si es que es un propósito con las condiciones que se tiene que tener, pero se ha avanzado en eso. Pero cuando vamos un poco más allá en el involucramiento de la organización, en que impacta toda la gestión de todas las áreas y en que tiene indicadores también para poder monitorear, ahí estamos un poquitito atrás. ¿Qué viene después de que uno tiene claridad del propósito? ¿Qué es lo que hay que hacer como organización para que esto efectivamente se viva, sea un nuevo espacio también como de convivencia, de conciencia, de trabajo sostenible en el tiempo? Rodrigo, ¿qué recomendarías tú, que tienes más la experiencia desde lo que es cultura, liderazgo, desarrollo de las organizaciones? Y después, Sharoni, por supuesto, también te escuchamos. Sí, aquí la palabra que todo el mundo utiliza es despliegue. ¿Cómo desplegamos ahora este propósito? Y vuelve y juega. Hay que recordar que esto viene con historia. Entonces nosotros hacemos esta sugerencia. Partimos de plantearnos esto como en la lógica del desafío, esta lógica de ampliar la tribu. Entonces, cuando tú estás ampliando la tribu, necesitas algunos ritos, símbolos, líderes. Entonces aquí nosotros lo que sugerimos siempre es que hay que concentrarse en los líderes, sean líderes con autoridad formal o simplemente que son grandes influenciadores o influenciadoras. Y hay que tener el relato muy bien activado. Esto de, uno tiene una frase, pero no hay que confundirla con el claim de la marca, sino que cómo esta historia la contamos en primera persona. Es una recomendación que siempre damos, que los líderes sean capaces de narrar, de convocar en el propósito, pero en primera persona. Yo cuando lo viví de esta manera, yo lo hice de esta otra, y uno va contando. Yo les decía esto de Echeverría Izquierdo, que si quieren correr los límites, cada uno de los y las gerentes generales iban contando en qué ámbito de su negocio corrieron un límite. Fueron los primeros en prohibir los piropos, fueron los primeros en poner los mensajes en creol en sus faenas, ese tipo de cosas, en sus obras. Entonces, bueno, voy recolectando pequeñas historias que le vayan dando coherencia y sentido
al relato que estamos haciendo. Entonces, en esa nos concentramos en los líderes y en los líderes también hay que ver este espacio de vulnerabilidad, donde entendemos que el propósito es tan grande, difícil y es tan complejo que no tenemos todas las respuestas y ahí abrimos un espacio de conversación con el resto de las personas. En segundo lugar, lo que ocurre aquí como herramienta relevante es que tenemos que empezar a integrarnos con los sistemas y subsistemas de gestión. Entonces, bueno, ¿cómo el propósito va a vestir la meta? ¿Cómo el propósito va a vestir la evaluación de desempeño? ¿Cómo se conjuga con tales ritos y símbolos? Entonces, vamos pegándole a los indicadores, a la gestión de desempeño. Ahí, claro, mecanismos fascinantes son los OKRs, que en algunas ocasiones funcionan, otras no tanto, pero cómo el propósito se va metiendo en la pega cotidiana. Tercer mundo tiene que ver con las comunicaciones. Y en las comunicaciones, claro, está toda la pega que tenemos que hacer en qué mensajes damos, definir las diferentes audiencias, qué le queremos decir, cómo se lo queremos decir, y ese despliegue comunicacional hoy tiene múltiples formatos. Nosotros hemos explorado incluso últimamente en hacer podcast corporativo. Entonces tenemos el podcast de la empresa donde hablamos del propósito, pero en la jerga de la empresa y vamos entregando el mensaje. Y ahí es bien importante que la voz de la organización no sea solo la de los líderes, sino que vaya teniendo capilaridad dentro de toda la organización. Y estoy dejando para el final, pero no por eso menos importante, y insistiendo que estamos en un ICARE de marketing, el cómo nos vinculamos con nuestros clientes. Tenemos que revisar nuestro portafolio, tenemos que revisar nuestras comunicaciones, qué le estamos prometiendo a nuestros consumidores. Entonces, si lo estamos diciendo en esos procesos, hace sentido para que no nos encontremos, no nos pillemos en estas incoherencias que decía Jessica López. Entonces, aquí, entendiendo que esto tiene un carácter de una estrategia de despliegue, les estoy mostrando 4 de los elementos que son que son condiciones básicas para que esto ocurra. Finalmente, hay un quinto que tiene que ver con pilotos. Ir haciendo pilotos particulares, ir haciendo experimentos. Y en esos experimentos va sumando gente hasta que adquiere esa masa crítica para que esto tenga ese punto de ignición, de inflexión, donde se va a sumar mucha parte de la organización. Súper, Rodrigo. Qué buenas recomendaciones. En ámbitos todos son grandes. Sharoni, ¿tú cómo has visto el tema más como, claramente aquí el desafío es que propósito, estrategia, cultura están completamente integrados o debieran estar completamente integrados? No es que el propósito opera por un lado y el resto funciona de manera independiente. Pensando en el poder como monitorear esto, seguir, darle seguimiento, ¿has visto buenas experiencias? ¿Tendrías ahí algunas recomendaciones? Sí, yo creo que la cultura es el corazón del propósito, o sea, si no está en la cultura el propósito, no es nada, pero también lo tengo necesariamente que ligar a la sostenibilidad y eso tiene que ver con la coherencia. Y cuando hablo de sostenibilidad, algunos se espantan porque lo ven lejano, pero ahí hay varias cosas que mencionaron, el tema de la relación con los proveedores, las promesas con los clientes, los temas laborales, ya las licencias de mis trabajadores, la rotación de mis trabajadores, el índice de felicidad con mis trabajadores, el tema del medio ambiente, cómo puedo mitigar mis impactos negativos, mis relaciones con la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con algunas empresas? Hacemos un mapa de contribución de valor y en ese mapa la empresa detecta todos los capitales que intervienen en su operación, ¿ya? Capital humano, intelectual, ambiental, etcétera. Después están sus operaciones, o sea, cómo los interviene con sus procesos y el resultado que se obtiene finalmente. Y ese mapa les permite ver a la empresa, desde el directorio hasta la última persona abajo, cómo impacto positivamente y en lo que impacto negativo lo que estoy haciendo para mejorar. Entonces es un mapa que comunicacionalmente también se puede utilizar y es súper bueno porque hay muchas cosas que las empresas hacen que la gente de la organización no sabe, cosas más estratégicas, cuando cambian la política del pago a proveedores a 7, tengo empresas que lo hacen a 7 días y el resto de la gente no lo sabe y eso es una razón de orgullo, o que pagan un sueldo ético y los colaboradores no lo saben y esas cosas hay que comunicarlas, ¿ya? Es importante que esas cosas se sepan, eso es importante. Y hay otra cosa que suena, que a mí me encanta promoverla, porque el voluntariado, que se ve como algo como la empresa ayuda a otras personas, tiene mucha más connotación positiva para la misma empresa, ¿ya? Esas actividades de voluntariado también son clave porque te permiten sacar a los colaboradores de su día, de su rutina habitual, a contextos distintos,
donde se activa la empatía, se detectan causas sociales, se ven causas comunes. Entonces, también he visto que funciona muy bien estos proyectos en los cuales las mismas personas eligen. El tema de migración que yo les conté fue algo que surgió porque muchos teníamos ese interés. Entonces empezamos a conectar y la empresa se transforma en este paraguas en el cual yo puedo desplegar este propósito personal que cuando lo desarrollo me hace feliz, me motiva, y ahí conecto con mis compañeros de una manera distinta. Esas dos cosas creo que sirven mucho. Sharon y Rodrigo, quedo con ganas de hacerles más preguntas. Igual es bueno quedar con gusto a poco y querer profundizar más. Y ya voy a contarles cómo vamos a seguir avanzando a todos los que nos están viendo con este tema, que sin duda no termina con esta conversación. Es casi como el principio. Es un tema grande, amplio, complejo, que tiene múltiples aristas, y si queremos trabajarlo, sin duda que hay que tomarlo muy en serio. Antes de terminar, y esto como una manera de compartir algo que también nos convoca como país, y siendo coherente con el tema que hemos conversado de propósito, queremos compartir con ustedes el propósito que se ha definido para una nueva etapa de lo que es la marca Chile, ¿no? Articulado por la Fundación Imagen de Chile y una gran cantidad de instituciones, sectores y actores que participaron en el proceso. Lo que se propone en esta nueva etapa es avanzar desde la fortaleza, ¿no es cierto?, que está sustentada y basada en la naturaleza, esta naturaleza diversa en sus paisajes, con una maravillosa capacidad productiva, con una condición única de ser ventana al universo, etcétera, a poder construir también valor desde las personas, desde la energía, desde la capacidad emprendedora enorme de las personas, desde la preocupación también del futuro. El propósito definido para la marca Chile, y les digo, esto no es un claim, después van a ver una pieza que lo representa, pero es interesante porque se construye desde las personas, es el compartir nuestra creatividad y resiliencia, dos valores bien potentes en nuestra sociedad, la resiliencia que nos permite rearmarnos y resolver dificultades, la creatividad en esta capacidad emprendedora que está en todo para construir en forma responsable un futuro mejor para todos. El por qué compartirlo es porque obviamente cuando construimos país, la invitación es que sea propio de todos nosotros. Se construye, se multiplica si somos parte, si nos sentimos parte, si lo compartimos entre todos. Así que dejo con ustedes el video que compartió con nosotros Fundación Imagen de Chile, y luego cerramos esta actividad. La tierra se prolonga de rosa en rosa. En Chile, creemos que cuando nos unimos, lo imposible es posible. Nos forjó una tierra generosa al sur del sur, que también nos pone a prueba casi a diario y que pocas veces se queda quieta, igual que nosotros. Por eso movemos los límites y trabajamos para crear un mejor futuro, transformando la actividad individual en un motor para el bienestar colectivo. Fabricando muebles de bosque nativo sin tocar el bosque nativo. O produciendo los alimentos que amamos usando solo plantas e inteligencia artificial. Diseñando productos en sintonía con la naturaleza y empoderando a las comunidades. Haciendo del mundo un lugar accesible para todos los que quieran explorarlo. Y conectándonos con la naturaleza en cada copa de vino orgánico. Así estamos, creando un mejor futuro. La tierra seguirá girando sobre su órbita precisa. Chile, Creating Future. Quiero agradecer especialmente después de este video a Sharoni y a Rodrigo por habernos acompañado esta mañana, por su generosidad, por la preparación, por la conversación abierta, energética, emotiva, todo. Así que muchas gracias por su tiempo, por su disposición, y a todos quienes nos están acompañando esta mañana desde sus pantallas. Esperamos que este encuentro virtual haya sido de su interés, y les recuerdo que quedará disponible en icare.cl y también en EMOL. Como se los comenté al inicio, este es el primero de una serie el segundo en realidad, de una serie de 10 capítulos mensuales. Los dejo invitados para el próximo viernes 11 de junio a un nuevo encuentro virtual de ICARE del ciclo de marketing de ICARE.
Pero no solo eso, estén atentos porque próximamente estaremos profundizando en esta temática de propósito con un taller que nos permitirá tener acceso a casos de inspiración con sus protagonistas, a procesos, herramientas para trabajar y avanzar en el desafío de desarrollar empresas con propósito. Esperamos darles noticias de esto durante este mes para que puedan participar, inscribirse y ser parte de este tremendo desafío y tremenda oportunidad para construir también confianza y sentido en las organizaciones. Muy buenos días y que tengan una excelente semana.